Hola, buenas. Yo soy Raquel, soy técnico de laboratorio de anatomía y voy a hacer mi presentación sobre el test ELISA. Bien, primero voy a empezar explicando el fundamento teórico. El ELISA las siglas proceden del inglés que significa enzimo inmunoensayo de absorción. Y esta reacción se va a basar en medir la formación de complejos antígeno-anticuerpo mediante la marcación de una enzima que será revelada por un sustrato generando luz. Esta luz será cuantificada. Como curiosidad es que fue la primera prueba aprobada para la detección del VIH y esto ocurrió en 1985. Como ventaja de la técnica es que es una prueba muy sensible que puede detectar cantidades muy pequeñas tanto de antígeno como de anticuerpo y que a su vez pues es relativamente rápida, puesto que en unas 4 o 5 horas obtendríamos un resultado. Como desventaja, que es una técnica 100% manual que conlleva muchos pasos intermedios y muchos lavados, por lo que su resultado depende en gran parte de la destreza del técnico, así como del buen estado de los reactivos y del material de trabajo. Los tipos de ELISA. Existen 4 tipos de ELISA: ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA competitivo y el tipo sándwich, que es en el que me voy a centrar principalmente. El tipo de ELISA depende de lo que fijemos en la placa y de los pasos que lleve la técnica. El directo, pues lo que vamos a fijar es nuestra muestra, que si contiene el antígeno que queremos detectar, al añadir un anticuerpo específico marcado con una enzima, se va a unir a nuestra muestra. Y al añadir un sustrato, se unirá a la enzima generando luz. El ELISA indirecto, lo que fijamos en el fondo de la placa son antígenos específicos para el anticuerpo que queremos detectar. Posteriormente añadimos nuestra muestra, que si contiene esos anticuerpos específicos se va a unir formando un complejo antígeno-anticuerpo que se unirá a su vez a un antianticuerpo conjugado con una enzima que añadiremos después, y posteriormente esta enzima se unirá al sustrato que generará luz. Por último, el ELISA de tipo competitivo. Lo que fijamos en la placa son anticuerpos específicos y lo que vamos a hacer es añadir una mezcla que contiene, por un lado, nuestra muestra, que es desconocida, y vamos a ver si contiene antígenos que queremos detectar. Y en esa mezcla también va a haber antígenos específicos de concentración conocida marcados con una enzima. ¿Qué va a pasar? Que van a competir entre ellas por ver quién se une a los anticuerpos específicos. Posteriormente añadiremos el sustrato que se unirá a la enzima. Entonces, cuanta mayor cantidad de antígenos tenga nuestra muestra, menos lugar dará para que se unan los antígenos marcados con la enzima y por lo tanto menos luz se generará. El ELISA tipo sándwich, que es en el que me voy a centrar, se basa en detectar en nuestra muestra antígenos. Este es un protocolo que he usado yo en investigación, pero bueno, según el protocolo y la casa comercial, pues tiene diferentes periodos de incubación y diferentes pasos. En primer lugar, añadimos el anticuerpo de captura. Pasada una incubación, ese anticuerpo de captura se va a quedar fijado en el fondo del pocillo. Aquel que no se haya quedado fijado, en el lavado que vamos a realizar se irá. Este lavado se hace con PBS Twin, que el Twin es una especie de detergente y sirve para eliminar todo aquel anticuerpo de captura que no se haya unido al fondo del pocillo y que se quede flotando, para evitar que luego a la hora de leer nuestra placa nos genere interferencia. Como segundo paso, vamos a añadir la solución de bloqueo, que es BSA en PBS. La BSA es albúmina de suero bovino y se utiliza en otras técnicas inmunológicas, como puede ser, por ejemplo, el Western blot. Lo que va a hacer la BSA es unirse en el fondo del pocillo, se va a poner en aquellos huecos que haya dejado el anticuerpo de captura. ¿Para qué? Para evitar uniones inespecíficas que nos generen interferencias. Y es como vemos aquí en esta imagen. Tras su incubación, de nuevo lavaremos para eliminar el exceso y ahora vamos a añadir nuestra solución estándar. La solución estándar nos da el kit y al final es una muestra de concentración conocida. ¿Qué hacemos? Hacemos diluciones seriadas, tantas diluciones como nos diga el protocolo. Normalmente suelen ser unas 7-8 que se hacen por duplicado y esto nos servirá para construir nuestra curva patrón que explicaré en la siguiente diapositiva. Entonces realizamos las diluciones seriadas y las añadimos en los pocillos que correspondan. Y por otro lado añadimos nuestra muestra, que si contiene el antígeno que queremos detectar,
se va a quedar unido al anticuerpo de captura formando un complejo antígeno-anticuerpo. Tras la incubación lavamos y añadimos el anticuerpo de detección, que el anticuerpo de detección va a ser afín a al antígeno que queremos detectar. Entonces se va a unir a nuestra muestra formando un sándwich, de ahí el nombre de la ELISA, y tras una incubación lavamos de nuevo el exceso y añadimos la streptavidina HRP, que es nuestra enzima, es peroxidasa de rábano. Esta va a tener afinidad por nuestro anticuerpo de detección y se va a unir a él. Tras un periodo de incubación vamos a lavar de nuevo y vamos a añadir el sustrato. El sustrato se va a unir a la enzima formando una unión enzima-sustrato que generará luz. Esta luz la vamos a poder observar en nuestra placa. ¿Por qué? Porque aquellos pocillos que sean positivos, es decir, que tengan esa unión enzima-sustrato, habrán cambiado y tendrán un color azulado. Pasado el periodo de incubación con el sustrato, se va a añadir la solución de parada. Esta solución de parada o solución de stop es ácido sulfúrico y lo que va a hacer es parar la reacción. Va a estabilizar el producto final, es decir, el color. Nuestras muestras que sean positivas van a cambiar de un color azulado a un color amarillo y ya se estabilizará el color. Y estaremos listos ya para leer nuestra placa en el lector. Ahora voy a explicar los resultados. Como ya os he explicado anteriormente, una reacción se considera positiva cuando nuestra muestra contiene el antígeno que queremos detectar y por lo tanto se une al anticuerpo de captura fijado en el fondo. Después, al añadir el anticuerpo de detección, forma una especie de sándwich que, tras añadir nuestra enzima, que posteriormente se une al sustrato, genera luz y podemos observar este color azulado. Esta fotografía es después de añadir el sustrato. En cambio, si nuestra muestra es negativa, se va a quedar de un color transparente. Entonces, la reacción que va a ocurrir es que al añadir nuestra muestra al pocillo, no se va a unir al anticuerpo de captura porque no va a ser afín a él, o sea, no es específico para ese anticuerpo y va a quedar flotando en el pocillo. Entonces, en el lavado va a desaparecer y nuestro pocillo se va a ver de un color transparente. Esta fotografía de aquí arriba es después de añadir la solución de parada, que como ya os he explicado genera un cambio de color en los pocillos positivos de azul a amarillo. Las dos primeras columnas son la curva patrón o son las diluciones del estándar. Como veis, va de un color más amarillo más fuerte y va disminuyendo la intensidad de color. Esto ocurre porque son diluciones seriadas de mayor concentración a menos. ¿Qué va a pasar con estas diluciones? Que al leer la placa, él nos va a hacer una curva patrón. ¿Cómo nos la va a construir? Pues bien, nosotros cuando programemos el lector le vamos a decir en qué pocillo hemos puesto cada estándar y nuestras diluciones de estándar son de concentración conocida. Entonces, al programarle la concentración de cada estándar, él te construye la curva en base a la concentración que tú le has dicho que tiene y la absorbancia a la que él te ha leído, o sea, a la que él te ha detectado esa luz. Entonces te genera una curva que va a tener tantos puntos como tú diluciones de estándar hayas realizado y esta curva termina en nuestro blanco, que es nuestra BSA. Todo lo que detecte de igual absorbancia que el blanco lo va a considerar como negativo. ¿Qué va a pasar? Que esta curva patrón nos va a servir para comparar la concentración de nuestras muestras. ¿Por qué? Porque él te va a comparar la absorbancia a la que te ha detectado la muestra, es decir, cuánta cantidad de luz tiene en comparación con el estándar. Y en función de esa comparación te va a sacar la concentración de nuestra muestra. Y ese sería el resultado final de la técnica. Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que haya servido para ampliar los conocimientos de la técnica y también para dar visibilidad de la gran labor que realiza el técnico en ella. Muchas gracias y espero que les haya gustado.